Lo primero, esto es un video sobre un motor de 3 tiempos. No es un juego de palabras, ni una frase ingeniosa, ni una broma inocente. Este video es realmente sobre un motor de combustión interna que trabaja con un pistón oscilante en un ciclo de 3 tiempos. En un primer tiempo se realiza la compresión, en un segundo tiempo se realiza la explosión y en un tercer tiempo en que el pistón del motor permanece completamente detenido, se realiza un ciclo de abertura y cierre de válvulas, lo que permite sacar los gases quemados y reemplazarlos por aire fresco. Es decir, 3 tiempos: compresión, expansión y detención. Es durante la detención que realizamos el escape y la admisión, que en un motor de 4 tiempos ocurre en tiempos distintos. Obviamente, un motor con un ciclo de 3 tiempos genera dudas y varias interrogantes. De partida, la primera pregunta es cómo es el motor, cómo se consigue detener el pistón y si tiene algún sentido o sirve para algo un motor de 3 tiempos. Pues bien, de esas preguntas y otros temas trata este video. Mi nombre es Ernesto Gutlaff, soy el inventor del motor de 3 tiempos y, como es lógico, antes de subir este video presenté la solicitud de patente. Como me han concedido 3 patentes de invención y una de ellas es por un motor de vapor que usa el mismo principio de funcionamiento que el motor de 3 tiempos, tengo cierta seguridad en obtener esta patente. He aprendido que cuando tú haces algo innovador y totalmente nuevo, el proceso de patentar se hace bastante expedito. Los invito a ver el video. El motor es sorprendentemente sencillo y voy a explicar paso a paso cómo funciona. No hay nada nuevo, no hay nada que no esté probado y recontraprobado. Todo es ingeniería que se utiliza hoy en día. Es un invento que nace de aunar cosas existentes en la técnica y obtener un efecto sorprendente que conlleva a nivel inventivo y permite patentar. Si son capaces de dejar atrás ciertos paradigmas que incluyen el que los inventos solo los hacen las grandes empresas, las grandes instituciones, las universidades, podréis apreciar el potencial de un nuevo tipo de motor. Para que tengan una idea de lo que se trata el invento, en la animación se ve el motor funcionando. Pero como dije, voy a explicar paso a paso cómo se llega a este resultado. Por ahora les comento lo que se ve. Hay un pistón que está oscilando gracias a las explosiones de combustible y en la zona central hay una bomba hidráulica que toma flujo desde un estanque y lo entrega hacia un circuito en que hay una rueda que está girando. Pero ahora veamos cómo conseguimos esto. Lo que vemos aquí es lo principal, es el corazón del motor de 3 tiempos. En palabras simples, es una bomba de pistón que se mueve por explosión. Sabiéndolo o sin saber, todos hemos visto bombas de pistón, desde la bomba manual que saca agua de un pozo, a bombas de pistón que mueven maquinarias y equipos. Las bombas de pistón se usan en todas partes, se mueven con las manos, con motores eléctricos, con motores diésel, incluso con vapor, como lo hago en mi otro invento. Y todas hacen lo mismo que este motor de 3 tiempos. Toman fluido desde un estanque y entregan pulsos de ese fluido. En el motor, solo por claridad, hay que notar que el flujo que entra por arriba sale por arriba y el flujo que entra por abajo sale por abajo. El flujo que vemos salir entró a la bomba en la oscilación anterior. Podemos decir que lo que vemos en realidad son 2 bombas y cada una con una explosión toma el fluido del estanque y con la otra explosión envía el pulso de fluido. Me gustaría que se viera el flujo dentro de la bomba, pero las animaciones las hago yo y es lo que puedo hacer. Lo que espero que comprendan es que esto es el corazón del motor de 3 tiempos y es solamente una bomba de pistón, como existen millones en el mundo, que se mueve con explosiones de combustible, al igual que se mueven millones de motores en el mundo. Lo novedoso es que juntamos ambas cosas y además conseguimos detener el pistón. Para poder explicar la detención del pistón y hacer más simple la explicación, voy a hablar de arriba y abajo, pero el motor puede funcionar en cualquier posición. También voy a explicar la detención en un sentido, pero en otro sentido es exactamente lo mismo. Cuando ocurre una explosión, los gases al expandirse empujan el pistón hacia arriba, pero a su vez el aire encerrado en la cámara superior, al comprimirse, crea una presión que empuja hacia abajo. Cuando el pistón sube, el volumen abajo aumenta y la presión disminuye. En cambio, el volumen arriba disminuye y la presión aumenta. Pero además, el pistón al moverse, como es una bomba, tiene un área que está empujando el aceite. Y como ese aceite tiene presión, se produce una fuerza que también se opone a la expansión de los gases. Es decir, mientras se está moviendo el pistón, tenemos la presión de los gases quemados empujando en un sentido, y la presión del aire y la presión del aceite oponiéndose, empujando en el sentido opuesto. Y finalmente, el pistón se detiene cuando las fuerzas se equilibran, o como se dice, la suma de fuerzas se hace cero. Ahora,
Si en este momento que existe equilibrio de fuerza, abrimos las válvulas de escape de abajo, los gases que están haciendo presión se irían. La presión desaparece y el pistón se movería hacia abajo. Para evitar eso, ponemos válvulas de bloqueo a la salida del aceite. Y al cerrarlas, el aceite que está en la bomba no puede salir y el pistón queda bloqueado y detenido. Cerrando la válvula de bloqueo que permite la salida del aceite de la bomba, detenemos el pistón y así tenemos un motor de 3 tiempos. En realidad, en todo motor oscilante de 4 tiempos o de 2 tiempos, el pistón al llegar al extremo de su carrera se detiene. Por un instante el pistón tiene una velocidad cero. Lo que hace la diferencia en este motor es que se controla el tiempo que dura esa detención. Cuando el pistón está detenido, aprovechamos y hacemos el ciclo de abertura y cierre de válvula, lo que en un motor de 4 tiempos ocupa 2 tiempos. Las válvulas se pueden abrir como queramos. Ahora hay válvulas electrónicas que funcionan simplemente con una señal eléctrica y podemos hacer todo tipo de ciclos. Podemos abrir todas las válvulas como en la animación y hacer un barrido de los gases con aire fresco. Podemos abrir una de las válvulas y aspirar los gases quemados por vacío. Y luego, después de cerrar esa válvula, podemos abrir otra y meter aire fresco a presión. Incluso podríamos poner una válvula en la cabeza del pistón y hacer el mejor barrido posible de los gases quemados. Bien, lo que tenemos hasta ahora es un motor de 3 tiempos que lanza chorros de aceite hidráulico. Si lo usáramos para mover un motor hidráulico, este motor andaría a tirones. La solución práctica y comercial es usar al menos 2 motores de 3 tiempos, sincronizar y sumar los flujos de forma a obtener un flujo continuo. Pero la forma más sencilla de hacerlo y que me permite explicar otras cosas es utilizando un acumulador hidráulico y una restricción de flujo. Como hay una restricción de flujo, el flujo instantáneo generado por el motor no es capaz de pasar completamente por la restricción y algo de flujo entra en el acumulador. Y cuando el flujo del motor se detiene, el aceite sale nuevamente del acumulador y lo que vemos entonces es un flujo continuo. Esta solución es usual cuando se usan bombas de diafragma o de pistón. Aquí vemos una aplicación real en que usando la misma bomba se ve la diferencia cuando existe un acumulador en el circuito y cuando no existe un acumulador en el circuito. Esto mismo debería ocurrir en el motor de 3 tiempos, y a la salida del acumulador debemos tener un flujo continuo que nos permite mover uno o varios motores hidráulicos. Los motores hidráulicos son productos comerciales y están en uso hace décadas y se pueden comprar en todo el mundo. Se usan para mover vehículos, hay empresas que los fabrican en todo el mundo. Algunos motores incluso vienen con un montaje directo para ruedas o llantas, lo que hace aún más fácil el mover vehículos con este motor. Pero volviendo a la animación, obviamente hay un flujo que se ve al final del motor que no es visible, porque en realidad el flujo vuelve al estanque y de ahí vuelve a pasar por la bomba. El aceite hidráulico trabaja en un ciclo cerrado. Y entonces ahí volvemos a tener la animación inicial. Y esto es realmente el motor de 3 tiempos. Porque para que exista un motor, por definición, debe haber un eje de salida. Pero creo que también es válido llamar motor de 3 tiempos a lo que llamé el corazón del equipo, y el contexto explicará en cada caso a qué nos referimos. Bueno, espero haber dado a entender cómo funciona el motor de 3 tiempos y cómo se detiene el pistón. La pregunta ahora es si este motor sirve para algo o si es mejor o peor que un motor convencional. Obviamente para mí es mejor, yo lo inventé. Ahora tengo que convencerlos a ustedes. Si se fijan, este motor de 3 tiempos no tiene cigüeñal. El pistón no está unido a la biela y por eso en general este tipo de motores se llaman motores de pistón libre. Y desde que se inventaron los motores de pistón libres, muchos han tratado de construir un motor comercial, porque se sabe que este tipo de motores tiene muchas ventajas. La carrera variable permite controlar la potencia de una forma muy exacta. El roce del pistón es mínimo porque el movimiento es recto y eso requiere menos lubricación. La velocidad del pistón no está limitada mecánicamente, lo cual mejora la transmisión de calor. Se puede trabajar a menor temperatura, evitando los óxidos de nitrógeno. Y por todo esto y varias razones más, se supone que conseguirse un buen diseño sería más eficiente que los motores convencionales. Incluso este siglo, algunas empresas que han hecho investigación y han patentado motores de pistón libre son General Motors, Toyota, Mazda, Volvo, Honda, Ford.
No voy a describir los desarrollos que han hecho ellos. En general son motores de dos tiempos. Uno hizo un motor de 4 tiempos rebotando contra un resorte, lo cual deja bastante que desear desde el punto de vista de la eficiencia. Y todos quieren mover generadores eléctricos lineales pensando en cargar baterías para vehículos eléctricos. Pero yo pienso, al igual que lo dice Ford en su patente, que al menos por hoy los generadores lineales no pueden competir con un generador rotatorio convencional. De todas estas empresas, Ford, que es la quinta empresa más grande en la fabricación de automóviles en el mundo, en el 2004 me ganó el quien vive y patentó un motor similar al motor de 3 tiempos. Este motor. Lo encontré cuando hacía la búsqueda para patentar. Pero yo en realidad no buscaba patentar este tipo de motor porque para mí no es eficiente. El motor de Ford es de 2 tiempos, sin válvulas, pues usa lumbrera. Y tiene todos los problemas de contaminación y otros que trae aparejado el motor de 2 tiempos. Incluso eso les impide controlar la posición del pistón y sacar todo el provecho del diseño, porque el control del pistón es fundamental para tener un buen motor de pistón libre. Entonces, como no puedo patentar la bomba de pistón con explosiones, patento lo que para mí es la segunda parte de mi patente, que es el procedimiento. Yo estoy patentando un motor de 3 tiempos en que el tercer tiempo es de detención. Si el día de mañana quieren mover un generador lineal con un motor de 3 tiempos y detienen el pistón con un freno electromagnético, seguirá siendo mi patente. En la patente yo no llamo a mi motor de pistón libre porque aunque no hay vira ni cigüeñal, considero que se controla el pistón de una manera que no se puede considerar libre. Que no se vea la cadena muchas veces no significa nada. Entonces, a la primera pregunta de si este motor sirve para algo, al menos puedo decir que hay muchas empresas en el mundo que así lo piensan. En cuanto a si este motor es mejor o peor que otros motores, lo primero que habría que ver es la sencillez. Vean el esquema. Obviamente faltan muchos accesorios que se necesitan para que el motor de combustión funcione, pero se aprecia lo sencillo que es, lo que implica que la construcción y el mantenimiento del motor también es sencillo. Y si pensamos en los accesorios necesarios para que el motor de combustión funcione, como las bombas de aceite, las bombas de agua, también el aire acondicionado, todos los ventiladores, etc., todos estos equipos pueden funcionar directamente con motores hidráulicos. No hacen falta motores eléctricos ni perder energía en la transformación de energía hidráulica a energía eléctrica. Además, la transmisión hidráulica, que transforma la energía de las explosiones en movimiento de giro de la rueda, es la forma más eficiente de hacerlo. Fíjense que en esta transmisión no hay piezas mecánicas. Este motor entrega más energía por unidad de combustible porque gasta menos energía en moverse el mismo. Piensen que eliminamos el cigüeñal, la transmisión con correas y cadenas, la caja de cambio, los rodamientos, las bancadas, bujes. Este motor es más eficiente porque es más sencillo. Comentario, no hay caja de cambios porque al variar el flujo se varía la velocidad de la rueda. Esto no lo voy a explicar en detalle, pero este motor, como es de carrera variable, cambiando la cantidad de combustible inyectado, se cambia la carrera de la bomba, el flujo y por ende la velocidad de la rueda. Volviendo al motor, si lo miramos desde el punto de vista de conservación de la energía, como la energía inicial es la misma, es decir, la explosión del combustible, lo que llega a la rueda es todo lo que no gastamos en el camino. Entonces, por su sencillez, este motor debería ser más eficiente que cualquier otro. Gasta menos energía en el proceso. Es decir, este motor, por su sencillez, apunta a ser más eficiente, pero además trabaja con trucos. Como el motor se detiene en cada oscilación, si el motor se usa en un vehículo y el computador detecta que las ruedas están detenidas, entonces el motor detiene el pistón. Mientras no se necesite mover las ruedas, no se necesita mover el pistón. Y mientras tengamos la presión de compresión, el motor puede parar la inyección y la ignición. Es decir, cuando el vehículo se detiene, el pistón del motor se detiene, ya sea frente a un semáforo, en una situación de congestión. Y si el tiempo de detención es muy largo y el computador detecta que la presión de compresión ha bajado mucho, bueno, se hace una explosión, el motor oscila y vuelve a quedar detenido y esperando. No importa cómo lo imagines, los motores de 4 tiempos que paran mientras están funcionando usan el motor de partida para volver a partir. No se usa otra forma. Ellos gastan energía para volver a partir. Este motor de 3 tiempos solo espera, sin hacer ningún gasto. Este motor en un semáforo no contamina,
no emite ruido, no gasta combustible. En este aspecto solo es comparable con un vehículo eléctrico. Otra ventaja u otro truquito. Los motores hidráulicos que mueven las ruedas también sirven de freno. Todos los accesorios para frenar que hoy se utilizan en un vehículo convencional son innecesarios. Incluso basta una válvula para que el vehículo no se pueda ir marcha atrás en una pendiente. Si el motor hidráulico se bloquea a plena potencia, aún por años, no le pasa absolutamente nada. No son motores que se puedan quemar. Son duraderos, trabajan bañados en aceite. Otra ventaja. Los motores hidráulicos, aparte de frenar, mientras están frenando se convierten en bombas. Existe la dualidad motor-bomba. El motor actúa como bomba y puede llenar el acumulador hidráulico, igual como lo hace el motor de 3 tiempos. Es decir, en la frenada, la rueda reemplaza al motor. En una congestión en que el vehículo parte y para, en cada partida se utiliza la energía almacenada en la frenada anterior. Esto es frenado regenerativo llevado al extremo, y también es válido en un camino sinuoso o en una bajada. Este motor permite aprovechar cada frenada, cada disminución de velocidad, y usa la energía almacenada en forma inmediata, servido y pagado. El sistema no permite almacenar gran cantidad de energía, pero un adecuado control permite aprovechar mucha energía que hoy se pierde. No la guarda en una batería para usarla después, la recupera y la usa en forma inmediata. Esto significa que se salta explosiones del motor, porque el computador detecta que la rueda reemplazó al motor y por lo tanto esas oscilaciones del motor ya no son necesarias. Como alguien lo puede notar, comento un problema de este diseño en particular. Como tenemos un único pistón oscilando, el motor actuaría como un gran vibrador, pero eso se remedia usando motores sincronizados que viajan en direcciones opuestas, lo que anula el efecto de vibración. Esta es una solución usada por los motores de pistones opuestos. Podría seguir hablando del motor, pero esto se alargaría en exceso. Quizás mencionar la inyección de agua. Imaginen que cuando descargamos los gases quemados y calientes, dejamos un poco de los gases en la cámara de combustión y para la próxima carrera de explosión aprovechamos ese calor e inyectamos agua. Con la temperatura, el agua se convierte en vapor a presión y esa presión empuja el pistón. Cuando sea práctico, podemos inyectar una vez combustible y una vez agua. Obviamente la potencia no va a ser la misma al inyectar agua que al inyectar combustible, pero como estamos aprovechando calores residuales, todo es ganancia y el rendimiento del motor debería aumentar. Bien, ya no voy a seguir con las características del motor, pero quisiera decir qué sentido le veo a este motor. Aunque este motor de 3 tiempos puede usar biocombustibles, está pensado para quemar combustibles fósiles, especialmente gas, que hoy se considera que es menos contaminante. Pero aún así es un combustible fósil, lo cual no tiene mucho sentido en una época en que debemos tratar de usar lo menos posible. Pero hay que ser realista, y por un buen tiempo eso no se ve posible. Por tanto, lo que importa ahora es gastar lo menos posible, buscar motores eficientes y gastar menos cuando usemos esos motores eficientes. Lo importante hoy es transportar mercadería, transportar a la gente a sus lugares de trabajo, lugares de estudio. Los vehículos de lujo o acelerar de 0 a 100 en 4 segundos no tiene mucho sentido si realmente nos preocupamos del futuro y de la sustentabilidad. Y para mí, hoy tampoco tiene sentido esta apuesta de los medios y de los fabricantes por el vehículo eléctrico. Hoy, 2020, el 80% de la electricidad del mundo se genera quemando combustibles fósiles, y fácilmente ese porcentaje va a seguir así por muchos años más. La realidad es que el 80% de la electricidad que mueve un vehículo eléctrico se genera quemando petróleo, carbón u otros en una planta termoeléctrica, en que ese carbón y ese petróleo se usa para calentar agua, producir vapor, que mueve una turbina, que mueve un generador eléctrico, que produce electricidad, la cual hay que transformar elevando de voltaje para trasladarla por cientos o miles de kilómetros hasta un punto en que se vuelve a bajar el voltaje para llevarlo recién ahí a un lugar en que uno puede enchufar un vehículo para cargar unas baterías que después servirán para mover un motor eléctrico. Cada paso en ese proceso es una pérdida de energía. Por eso yo no entiendo cuando se dice que un vehículo no es contaminante. Lo que habría que decir
es en función del lugar donde está usándose este vehículo eléctrico, cuánto combustible fósil gasta. Y por favor no me digan que una persona carga su auto con paneles solares. Mientras esa persona viva en este planeta, el 80% de la electricidad que él utiliza proviene de combustibles fósiles. Ya sea la electricidad que se usa para fabricar los zapatos que calza, la ropa que viste o la comida que come. Mientras sea parte de este mundo, aunque tenga un vehículo eléctrico y paneles solares, el 80% de la electricidad sigue siendo generada con combustibles fósiles. Siempre he dicho que la única ventaja real de los vehículos eléctricos es que no contaminan en los semáforos. Y ahora resulta que este motor tampoco lo hace. Yo creo que si se fabrica el motor, hay que tirar números, hacer los cálculos y ver quién contamina menos en el mundo. Este motor de 3 tiempos que tiene su estanque al lado, o el vehículo eléctrico que tiene su estanque con combustibles fósiles a miles o cientos de kilómetros. Si en 30 años más la electricidad no proviene del petróleo, volvemos a tirar números y vemos qué motor contamina menos. Pero hoy el 80%, ese número maldito, sigue siendo la realidad. Además, hay que considerar que la contaminación también se produce cuando se fabrica un vehículo. Este motor de 3 tiempos utiliza materiales que se han usado por cientos de años. No requiere para su fabricación metales especiales, tierras raras y todo lo asociado a las baterías, litio, cobalto. Por lo tanto, este motor de 3 tiempos también es menos contaminante en su fabricación. En todo caso, para mí el futuro yo lo asocio con el otro motor que inventé. Es un motor que funciona con biomasa, seguro y eficiente, que está pensado que para fines prácticos en algún momento llegue a ser equivalente a un motor diésel. Además es un motor que puede funcionar con energía solar o con el movimiento de las olas. Incluso puede funcionar con energía atómica sin que exista el riesgo de explosión atómica. Si lo quieren conocer, abajo está el link y al final del video también va a aparecer una ventanita. Bueno, aunque todo en este motor existe y está probado, si algo no les parece, díganmelo, yo respondo en los comentarios. Pueden haber dudas porque hay muchas cosas que yo no he dicho sobre el motor por tiempo. Y además, si alguien me da una buena razón técnica de por qué este motor no funciona, yo feliz y agradecido. A otra cosa, la realidad tiene la mala costumbre de arruinar las mejores ideas y no seré yo quien me niegue a entender una buena razón técnica. Aunque para mí hoy, técnicamente, esto sea armar y probar y ver los resultados, porque desde el punto de vista de la academia, todos los pasos son probados. Por último, me despido pidiendo ayuda. Este motor es un invento mental. Yo me he dedicado a fabricar cosas. Yo sé que este motor lo puedo construir y más o menos debe hacer lo que yo espero. Pero no tengo las condiciones económicas para fabricarlo, ni las habilidades blandas para conseguir dinero. Si les parece interesante el motor, si les parece posible la idea, les pido un me gusta, un compartirlo con alguien, un comentarlo con alguien, para quizás llegar así a las personas indicadas, las instituciones indicadas, que me permitan fabricar este motor. Desde el punto de vista de inversión hay una patente en trámite que dura 20 años y en cuanto a mí, para mí, lo más importante es poder averiguar si tengo razón o estoy equivocado. En la historia no muchas personas han inventado un motor. Gracias por su tiempo, gracias por un me gusta, gracias por un comentario, gracias por una crítica. Lo que hagan será bien recibido.